música. La mejor música. Te damos la mejor compañía. En fin. Hacemos de la primavera una flor de estación. Radio Sentidos. www.radiosentidos.com.ar. Solo buenas noticias. Primavera 2016. ¿Qué querés que pase? ¿Qué querés que pase? Co-creando nuevos mundos de innovación, inspiración y motivación. Bueno, estamos en el segundo bloque de ¿Qué querés que pase? En unos minutitos seguimos con la entrevista con Fernando Flores. Acordate que vamos a hacer el sorteo en el último bloque del programa del libro Coaching para la Transformación Personal. La semana que viene vamos a estar sorteando Estrategia Bonsai y además vamos a estar sorteando una beca completa para el Mastering Coaching Skills. Sí, así que no te lo pierdas, tenés que compartir las publicaciones en nuestras redes sociales, participar y ganar. ¿Vamos con nuestros spots? ¿Querés que tu práctica de coaching mejore considerablemente? Mastering Coaching Skills es para ti. Con 11 generaciones y 4 años de experiencia, hemos graduado a más de 240 coaches en Latinoamérica, 8 de ellos MSC. Inscribite al programa dirigido por la MSC Elena Espinal y la PSC Adriana Rodríguez y sumate a la comunidad que está llevando el coaching a otro nivel. Más info en nuestra tienda online team-mediopower.com.mx/tienda y en Facebook @teampowermx. Prensa and Marketing. Prensa and Marketing. Comunicación creativa. Tu community manager a medida. Pensamos empresas más digitales. Tu marca en Google AdWords, Facebook, Twitter y YouTube. Prensa and Marketing. www.prensamarketing.com. Movemos la nube. En tiempos de crisis, el factor de cambio eres vos. Aprende a navegar la incertidumbre y diseñar los estados de ánimo para alcanzar tus objetivos. Beyond Coaching es el programa que no certifica a nadie, pero que hará renacer a muchos. Viví una experiencia más allá del coaching, con las dos personalidades más reconocidas de Latinoamérica, Fernando Flores y Elena Espinal. Más info en nuestra tienda online, team-mediopower.com.mx/tienda y en Facebook @teampowermx. Bueno, y continuamos con el momento más esperado del programa, que es la entrevista de la semana. Estuvimos conversando en el primer bloque con el doctor Fernando Flores, un poco sobre la relación de él con el coaching, sobre las habilidades y sensibilidades que requería esta profesión. Y ahora quedó pendiente que nos comparta un poquito sobre el tema de los estados de ánimo. ¿Nos está escuchando, Fernando? Sí. Te estoy escuchando, Leni, perfectamente. Buenísimo. Bueno, nuevamente bienvenido y muchas gracias por todo lo que nos está compartiendo. Mira, Valeria, antes que me haga la pregunta, una idea se me quedó en el tintero fuera de lo que hablamos. ¿La puedo completar? Sí, claro, claro. Mira, el título de Beyond Coaching apunta a lo siguiente, apunta de que no hay que quedarse encerrado en la idea de que el coaching es individual o es grupal en función de fenómenos que son del individuo. No, los fenómenos también son de las empresas. Y las empresas no solo son un fenómeno de individuos que tienen vida emocional, sino las empresas tienen que lograr servir a sus clientes, a sus accionistas, a sus trabajadores en sus carreras, y por lo tanto hay que lograr unir esas fuerzas. Y esas fuerzas requieren las mismas cosas que el individuo, pero mucho más allá. Requieren también procesos, requieren movilización de estados de ánimo, requieren muchas cosas que van más allá de lo que el coaching ha sido hasta ahora en la mayoría de las veces. En el fondo, el buen management y la buena organización requiere cosas que van interpenetradas, ¿no es cierto? Capacidades, organización, espíritu. Y en el espíritu
entra el coaching como una manera bien básica. Pero también va más allá también de la empresa. También está lo mismo en el caso de la educación. La cantidad de gente que se va y abandona la universidad o abandona los colegios es enorme. Y en el fondo no son problemas de pobreza o de recursos, principalmente como parecen, sino muchas veces son problemas de falta de orientación, de aburrimiento, de inseguridad, de falta de autoconfianza, y también ahí el coaching puede ser muy fundamental. Entonces, lo mismo ocurre en la manera de hacer educación, ¿ya? Nosotros hemos inventado caminos en el cual podemos transformar estados de ánimo y crear nuevos hábitos emocionales individuales y colectivos. Bueno, muchos de esos aspectos es lo que nos manejamos en Vision Coaching, y el último término es el asunto del poder. Uno tiene que navegar la incertidumbre y los espacios de poder y no simplemente quedarse con un idealismo que al final fracasa. Entonces tenemos que ser realistas y ser también éticos en el funcionamiento. Bueno, eso lo exploramos. En parte lo entregamos y otras veces nos quedamos como abriendo esos caminos. Entonces también es una aventura de enfrentar la realidad del siglo XXI con todas sus vicisitudes de manera realista y a su vez llena de sentido por la vida. Qué bueno. No dije optimismo. ¿Ok? Eso es. Sí, me gustaría que nos comparta, Fernando, usted tiene una escuela y está desarrollando algunas cuestiones en el ámbito de la educación, ya que mencionó la educación. Sí, bueno, mira, qué buena pregunta. Lo que yo veo es que la Internet nos modificó a los niños. Internet y los niños que antes eran nacionales o de un pueblo o de una escuela, ahora son internacionales, globalistas, están en la Internet recibiendo todo tipo de influencias, buenas y malas. En general, ellos, sobre todo en la era ahora de los teléfonos inteligentes y de los tops, y se pueden conseguir Internet gratuita muchas veces. Hasta los más pobres se encuentran en condiciones hoy día de subirse a la red, pero no tienen orientación. Entonces el acceso ha crecido enormemente, la sabiduría ha decrecido. Y los maestros y los padres que han hecho sándwich en el medio de eso y no dan la dirección y la orientación que requieren. Entonces la escuela tiene que sumarse a esa realidad. Ahora, ¿qué pasa en la educación? Yo diría, la gran gracia que tiene el aprendizaje es cuando uno se le abre un futuro más grande que el que uno tiene y uno empieza a tener un rostro con la alegría del que uno podría ser o de lo que va a hacer. Cuando uno está en ese camino, estudia infinitas horas y goza la educación. Cuando ve la escuela como un montón de tareas a hacer, de que no las sabe hacer, de exámenes que tiene que pasar, parece tortura, y la distracción y los juegos y la música y la pornografía y los deportes nos llevan. Entonces hoy día hay que poner orden en eso. Entonces la primera cosa que la escuela tiene que hacerse es que los niños sean felices en este nuevo medio ambiente y le dé orientación y dirección. Yo en mi escuela he logrado, por ejemplo, hacer laboratorio electrónico con muy poco dinero, y los niños hacen prototipo de cosas. Niños, estoy hablando de 11 años, de 10 años. No quiero hablar de qué tecnología estamos usando, y algunas más sofisticadas para los niños de 14 años, antes de la universidad. Pero yo sé que eso estoy creando carreras y motivaciones que lo va a llevar siendo mejores alumnos. Y en algunos casos hemos transformado a los alumnos de 14, 15 años en instructores. Ellos dirigen los laboratorios, y si le estamos pagando a algunos de esos alumnos. ¿Cómo lo hacemos en la universidad? Que le pagamos, ¿no es cierto?, a los ayudantes para que ayuden a los alumnos de los cursos inferiores. No veo por qué no se puede usar ese método responsablemente en los colegios, ¿no? Yo soy, con mi familia, dueño de un colegio privado en Chile, que tiene 1000 estudiantes, y eso está ocurriendo ahí, ¿no? Pero estamos todo el tiempo buscando nuevas maneras de movernos. Lo mismo, por ejemplo, con el inglés, que es fundamental. Hoy día es posible poner en contacto escuelas americanas o inglesas con las escuelas chilenas o argentinas y crear un diálogo cotidiano, hacer cursos en común. O sea, eso requiere profesores motivados y padres interesados. No se puede hacer al margen de ellos. Ahora, los padres que esperan que, teniendo al niño en un colegio,
y los tienen como una bodega durante 10 horas al día y esperando que los cuiden, pero ellos no participan. Bueno, al final eso es muy fatal. Entonces tenemos que encontrar también cómo traemos a los padres a la escuela y cómo encontramos que los maestros no vean su trabajo como enseñar conocimiento que se repite año tras año. Eso está obsoleto. Entonces, tienen que aprender a usarlo, la historia, guiarlo en el uso de la Internet, transformar esto en conversaciones, cuidar el espacio emocional de los estudiantes, etcétera, etcétera. Eso es lo que en una cierta medida te podría contar que mi experiencia con la escuela que tenemos, que una de las cosas que me han significado una gran sentido de gratitud con nosotros mismos de hacer esto, ¿no? Nos sentimos felices. No es un gran negocio en absoluto. Qué bueno, Fernando. Y usted mencionó alegría, mencionó motivación, mencionó lo que tiene que ver con lo anímico, ¿no? Y el otro día lo escuché hablar de los estados de ánimo en la educación, ¿no? Y el estado de ánimo que tiene que generar un profesor. Me gustaría que nos comparta un poquito de eso. Yo creo que no nos da tiempo a tanto, porque creo que si queremos hablar de estado de ánimo en serio, tenemos que tomarnos unos 5 minutos, por lo menos, de decir qué son, pues si no lo estamos usando palabras sin. Entonces, yo creo que la primera cosa que antes de hablar de estado de ánimo, tenemos que hablar que los seres humanos somos unos animales que tienen historia en sí mismos. Les preocupa el futuro y les preocupa el pasado. Les preocupa a qué pertenecen, a qué pertenecieron, de dónde vienen. Y en segundo lugar, gran parte de nuestra educación consiste en incorporarnos, tatuarnos, yo diría, en creencias que nosotros no elegimos. Ahí nacimos con la religión de nuestros padres, con las primeras ideas políticas de nuestros padres o de nuestro ambiente, con ciertas motivaciones y también con las de la época. ¿No es cierto? La música que le gusta a los jóvenes de hoy día no es la que le gustaba a mí cuando estaba en su edad. Yo diría en la música popular es donde más veo la diferencia de comunicación de las generaciones. La música tiene que reinventarse. Yo soy admirador de los tangos de los 40 a los 60, no porque viví en esa época, son los que me tocó escuchar, yo era más joven que eso, pero ahí los grandes músicos argentinos presentes se han ido muriendo todos, que hay muy pocos de esos. Bueno, pero están saliendo nuevas generaciones que toman esa música, la reinventan otras músicas que corresponden más a los estilos de los tiempos. Es la única manera de que las tradiciones se mantengan. Entonces, posibilidades tienen que ver con la historia del pasado y con la imaginación del futuro. Y en el medio de eso aparecen los estados de ánimo. Los estados de ánimo es lo que te convoca a ti a ver esas posibilidades con alegría, con interés, con motivación a ti mismo, o al revés, con aburrimiento, con desesperanza. Y teñido de eso también están los estados de ánimo que tienen que ver con las relaciones sociales, ¿no es cierto? Las posibilidades de la desconfianza o de la confianza, las posibilidades de la resignación, del resentimiento, que nos ocurren en nuestra vida cotidiana, pero también en la vida social más grande. Entonces yo diría, para ponerlo en términos claros, los estados de ánimo son un juicio automático que nos penetra sin darnos cuenta sobre el futuro de las posibilidades. Son holísticos, yo diría, en ese sentido. Holístico, sí, en español, ¿no? Holístico en inglés parece. Entonces, esta coloración de los espacios de posibilidades, por ponerlo en una metáfora rápida, es lo que los estados de ánimo son. Te ocurren a ti, tú no los haces. Te encuentras ya en ello. Y definen las posibilidades y definen también el estado emocional. En ciertos estados de ánimo, ciertas acciones son posibles, ciertas emociones son posibles. Si yo estoy deprimido en un estado de ánimo, lo más probable es que no voy a salir a buscar posibilidades, ni siquiera me dan ganas de salir a caminar. Si estoy en un estado de ánimo lleno de energía, y en un día de sol, lo más probable es que me vaya con mi amigo a algún lugar o busque algo. O si yo quiero estudiar, necesito tener un ambiente de concentración, pero de música en el trasfondo, de no interrupción, o
o tener un par, un compañero con el cual yo puedo tener diálogos sobre esa manera que van a permitirme avanzar. Entonces hay estados de ánimo para distintos tipos de cosas. Yo diría que los músicos, los grandes músicos saben eso enormemente. O sea, ¿no es cierto? Hay música sacra, hay música de misas fúnebres, hay marchas militares, hay canción de la alegría, etcétera, etcétera. Tú colocaste Pasional, que es un tango muy, muy fuerte sobre el amor. Entonces, si uno lo escucha más veces, se da cuenta que no es un tango triste, sino un tango de pasión, pero de pasión, de alegría, de haber tenido un verdadero amor. Hay otros que son tristes, hay otros que son devastadores, hay otros que son nostálgicos, ¿no es cierto? Sur, la casita de mis viejos, qué sé yo, hay tantos que tienen. Yo lo uso a veces para mí mismo, dependiendo de en qué estado quiero hacer. Ahora, si bien los estados de ánimo uno siempre se encuentran adelante de uno puede en la reflexión pensarlo y decir, en esta operación, en esta misión, en esta clase, en esta aventura, ¿qué estado de ánimo es necesario tener? Yo, por ejemplo, despierto el día, coloco música suave, no conozco a Chopin lo conozco más bien en la tarde, es cuando uno está en la quietud de sus relaciones. Cuando va a salir a trabajar requiere música más viva y más... entonces, por ejemplo, yo tengo unas marchas suaves que me dan eso. O si yo quiero estar en un estado de fuerza y de paz al mismo tiempo, bueno, lo más probable es que la novena sinfonía me va a servir. Ahora, sin embargo, más importante que la música son las conversaciones de los que están en conversación. Hay gente que arruina las conversaciones, que arruina los estados de ánimo, que están llenos de juicios negativos sobre todo, de opiniones sobre todo. Y bueno, que van matando los espacios de posibilidades. Y si eso además se llena de desconfianza, que es lo que está pasando en el mundo con las polarizaciones políticas, donde es pura denuncia de uno a otro y se nos olvida el nosotros colectivo. Ahora, eso tiene que ver en parte con la globalización también. Bueno, todos esos son fenómenos que vale la pena estudiar, cosa que uno los pueda navegar mejor. No hay solución única, sino que hay más sensibilidad y mayor capacidad de estar en conversaciones de mejor manera. Eso, Valeria, es lo que podría decirte en corto plazo. No sé si te es útil a ustedes y a los oyentes. Sí, Fernando, muy útil. La verdad que es muy lindo escucharlo y cómo va hilvanando, ¿no? Todos los conceptos y las ideas, y es muy claro. Me gustaría que nos cuente, yo sé que ya se tiene que retirar, pero ¿a qué usted denomina esto de orquestar los estados de ánimo? Bueno, orquestar tiene que ver con eso, con que tú estás en el presente, y en el presente tú reflexionas, dices, esta aventura voy a tener que tener. Por ejemplo, darte ejemplo, suponete que tenemos que hacer un proyecto junto grande, y en este proyecto van a trabajar 300 personas, pero al principio somos 8 personas que están haciendo los planes. Entonces, cuando estamos haciendo planes, en la primera parte hay que estar en un ánimo de apertura, de escuchar distintas preguntas y de no estar demasiado seguro de que tenemos el problema bien definido. Cuando la gente habla del problema, ¿te has fijado que la gente habla del problema? ¿Te has fijado, Valeria, que hablan así? Sí. Los ingenieros son buenazos para eso. Yo estudié ingeniería, así que conozco la especie. Entonces, el problema. Y lo que se nos olvida a nosotros que todo problema existe, antes que un problema existe como una situación en que seres humanos tienen preocupaciones, que dicen, mira, esto no está funcionando, esto podría funcionar mejor, ¿qué les parece a ustedes? No, es que no te haces cargo de esta otra comunidad que tiene otros puntos de vista. Entonces, antes de definir un problema, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en una interpretación de la situación. Y eso requiere un estado de ánimo de apertura, de no tener la razón todo el tiempo, de no saber cuáles son los conceptos. Ahora, si uno se queda en ese estado, para siempre no va a avanzar mucho. Entonces, en algún momento uno tiene que decir en qué momento vamos a cerrar esta posibilidad de múltiples interpretaciones y nos vamos a quedar con 2 o 3 y la vamos a considerar. Y cuando entramos a entrar las 2 o 3 que consideramos,
entramos en un segundo estado de ánimo, que es el estado de ánimo de analizar las consecuencias de la interpretación. Ahí tenemos que ver cuáles son las implicaciones, quién gana, quién pierde, qué recursos requerimos, de qué tamaño el asunto, y lo más probable es que en ese momento la conversación, que partió con 6 o 8 personas, ya vamos en 20 o 30 porque aparecieron abogados, aparecieron especialistas, aparecieron distinta gente que se requiere. Ya los costos de mantener la conversación van aumentando. Y al final, yo diría, tenemos que estar en un estado ya de hacer planes. Hacer planes ya implica la noción de compromiso. ¿Quién va a poner quién va a arriesgar? ¿Qué tiempos están en juego? Y finalmente requiere, ¿no es cierto?, ponerse a trabajar, y eso requiere normalmente un estado de ánimo en que las discusiones anteriores, que eran muy ricas, ya las necesitamos menos, necesitamos más concretas. ¿Quién va a hacer qué? ¿A qué hora? Necesitamos promesas concretas, necesitamos foco y necesitamos paciencia y persistencia. Y paciencia y persistencia es un estado de ánimo distinto. Necesitamos gente que diga, donde se diga, mira, esto no se puede, diga, se puede, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que reinventar? Bueno, en fin, entonces hay una orquestación, te digo, todo proyecto tiene esa naturaleza, ¿eh? Y toda la gente que tiene proyectos largos y que al final es concepto de éxito, siempre dicen, al final del proyecto se nos crea un vacío, ¿eh? Un vacío que requiere que ese estado de ánimo de término que fue felicidad por un lado, también te deja con un espacio de vacío, porque ahora, ¿en qué me ocupo? ¿Qué me va a dar sentido? Eso que me mantuvo ocupado. En fin, entonces hay todo un aspecto que la orquestación tiene que ver con esto de ir viendo en distintas etapas, anticipando la etapa y los estados de ánimo que le acompañan, de tal de nutrirlos. Ahora, normalmente los ingenieros se dedican a ver, tienen distintas herramientas de planificación y control que en general no son muy eficientes, porque siempre el futuro es incierto, pero supongamos que no vamos a entrar en esa etapa, en ese aspecto, tiene que también orquestar estado de ánimo, porque sin los estados de ánimo, los mejores equipos se deshacen. Imagínate que en el medio se llena de desconfianza, de sospecha y qué sé yo, bueno, no va a pasar de la etapa de planes que nunca se hicieron o de inversiones muy mal hechas que terminaron en desastre. Yo creo que ustedes en Argentina tienen una buena cantidad de eso, ¿no? Sí. Lo he visto, leo los diarios de vez en cuando. Estaba viendo por ahí que tienen unos oleoductos que estaban haciendo desde Bolivia que quedaron todos botados. Y mucha pérdida eso ocurre en la sociedad. Pero hay muchas otras cosas que no es el caso de entender. Yo creo que lo que tenemos que producir ahora son ciudadanos, gente que empieza a ser más responsable de sus propias maneras de estar en el mundo, de inventar el mundo y no quejarse tanto de lo que no funciona, porque para eso se pueden escribir tomos y caer en todas las depresiones del mundo. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Me gustaría que deje un mensaje de cierre para nuestra audiencia que lo está escuchando. Bueno, les deseo a todos lo mejor, que sigan conversando con Valeria. Yo le pedí a ella que comente con ustedes, yo no podría hacerlo ahora, estoy en otra reunión, pero decirles que tengo mucho cariño por mi país y también por Argentina, y no lo digo falsamente, he aprendido mucho de ello, he tenido muy buenos amigos, y espero que esta charla les sea de utilidad a ustedes. Espero. Y un estado de ánimo de esperanza. Bueno, Fernando, le agradezco muchísimo esta comunicación. Usted sabe que lo quiero mucho, que lo aprecio mucho, y bueno, de todo corazón, gracias, y en nombre de nuestra audiencia también por compartir esta entrevista, y también le quiero hacer un pequeño homenaje con una canción que yo sé que a usted le gusta, y nos vamos al cierre con Candombe para José. Muchas gracias. Valeria, bueno, te aprecio mucho, te mando un abrazo. Gracias. Chau, chau.
candombe al negro José. Tiene el color de la noche sobre la piel. Es muy feliz candombeando y yo soy él, amigo negro José. Llena de amor las miradas cuando al bailar el tamboril de sus ojos parece hablar. En su camisa endiablada quiere saltar, amigo negro José. Perdóname si te digo, negro José, que es diablo pero amigo negro José.